En la presentación de esta Copa Galicia, en su 34 edición, sigue vigente el apoyo de la Secretaría Nacional para el Deporte. No nos olvidemos que las federaciones gallegas, federaciones deportivas, asumen funciones públicas que les delegamos y eso va acompasado, lógicamente, del apoyo económico que estas federaciones necesitan para llevar a cabo este tipo de competiciones. Pero me gustaría poner en valor, sobre todo, el trabajo que está haciendo la Federación de Baloncesto en el fomento del deporte femenino. Estamos hablando de las federaciones con mayor participación, estamos hablando de prácticamente un 40%, un 38% de licencias son de mujeres, con lo cual yo creo que es importante para romper esta brecha en la práctica deportiva de las niñas y porcentaje que se incrementa unos cuantos puntos cuando hablamos del deporte escolar. Deporte escolar que organizamos también en algún caso con las federaciones deportivas y a las que les pagamos el seguro deportivo a todos los niños 6-16. De los 130.000 niños, niñas que tenemos hoy mutualizados haciendo práctica deportiva en edad escolar, el 14% son niños y niñas de baloncesto y aquí el porcentaje de mujeres sube prácticamente hasta por encima del 45%. Así que estamos logrando la paridad, la igualdad en cuanto a la práctica y esperemos que este sea un mensaje positivo para la desgracia que estamos viviendo y lamentablemente esta misma semana con estos ejemplos de violencia de género, violencia machista que nos sacude de manera. Yo creo que es el momento de decir basta ya y yo creo que el deporte es un buen altavoz para decir basta ya.